Muchas gracias. Yo soy Frida Ganara, quien no me conozca. Gracias, Jorge. Gracias al museo por abrirles, no a nosotros, no a mí, no a nadie más, a ellas, a las que tienen que ser escuchadas, sino recientemente, desde hace mucho, debieron haber sido escuchadas. Yo vengo muy consternada porque fue una mañana muy lamentable. María del Sol Cruz Jarquín, hija de una gran compañera periodista, completamente entregada al tema de la violencia de género, esta denuncia de lo que nos está pasando, fue asesinada el día de ayer. Una joven fotógrafa que simplemente estaba acompañando una campaña, y vengo consternada. Muchas gracias. Vamos a iniciar con los testimonios de dos personas, de dos mujeres que particularmente pues nos duelen cada una, pero iniciar con estas dos mujeres, estas dos voces, estas dos vidas arrancadas, sabemos que nos va a ayudar, sobre todo a que Magda casi no se ha visto, Magda casi está invisible, no para nosotros, y queremos, antes de que pasen sus hijas, Ana, Paola y Magda, por favor, que la conozcan. Buenas tardes. Antes que nada, Jorge, gracias por el espacio, gracias al museo por estar aquí, por darnos el espacio. Como dicen, el caso de mi mamá no ha sido muy visto, no ha sido muy sonado. Me presento, soy María Magdalena García Jardón, mi hermana Paola García Jardón. Somos hijas de Magdalena Jardón Flores, era enfermera del hospital de la Clínica 25 de IMSS. Y bueno, empezamos. El 2 de septiembre de 2013 fue como que el peor día de nuestra vida, la verdad. Todo comenzó en la mañana cuando mi hermana estaba, mi hermana y yo estábamos durmiendo. Mi mamá ese día iba a trabajar. Yo iba en la tarde a la Facultad de Derecho, a CU, a la escuela, y mi hermana en ese momento estaba de vacaciones. También iba a la universidad. La chiquita también iba a la primaria, pero la que se tenía que parar primero e ir a su trabajo era mi mamá. Nosotras pues durmiendo, no supimos a qué hora salió, qué hizo, nada. Resulta que salió como a las 7:15, nos comenta mi papá. Y mi papá le iba a acompañar a tomar un taxi, porque regularmente cuando se le hacía tarde para ir al trabajo, ya nada más tomaba un taxi, y realmente de donde vivimos, donde tiene su casa, está muy cerca del hospital, como 20 minutos, 15 más o menos. Entonces iba a tomar un taxi, mi papá le dice que la acompaña, a mi mamá se le olvida algo, se regresa por él, mi papá se mete al baño y mi mamá sale corriendo, le dice, pues ya me voy. Él se le dice que lo espere para que la acompañe el taxi. Ella le dijo que no, que se le hacía tarde. Sale, dice mi papá que 5 minutos sale él atrás de ella, y que cuando salió ya no había nada, no había nadie, y así empezó todo nuestro día. Aproximadamente como a las 10 de la mañana más o menos, mi hermana me comenta que estaba sonando el celular de mi mamá, se quedó en la casa.
estaba sonando el celular y era una de sus compañeras de trabajo para preguntar si mi mamá o por qué no había llegado. Mi papá llega como a mediodía y mi hermana le dice que estuvo sonando todo el día el celular, que pues pensó que era de su trabajo y que no quiso contestar. Él se comunica con su compañera, con la compañera de mi mamá, y ahí es cuando nos enteramos que mi mamá no había llegado a trabajar. Ya habían pasado 5 horas. 5 horas, pues nosotras creyendo que estaba trabajando. De ahí pues comenzó una búsqueda. Los hermanos de mi mamá, mi papá, empezaron a buscar a mi mamá, ahora sí que en todos lados, ¿no? En Capea, no sé, realmente. Muchas gracias, yo soy Frida Garara, quien no me conozca. Gracias Jorge, gracias al museo por abrirles, no a nosotros, no a mí, no a nadie más, a ellas, a las que tienen que ser escuchadas, y no recientemente, desde hace mucho, debieron haber sido escuchadas. Yo vengo muy consternada porque fue una mañana muy lamentable. María del Sol Cruz Arquín, hija de una gran compañera periodista, completamente entregada al tema de la violencia de género, esta denuncia de lo que nos está pasando, fue asesinada el día de ayer. Una joven fotógrafa que simplemente estaba acompañando una campaña, y vengo consternada. Muchas gracias. Vamos a iniciar con los testimonios de 2 personas, de 2 mujeres que particularmente pues nos duelen cada una, pero iniciar con estas 2 mujeres, estas 2 voces, estas 2 vidas arrancadas, sabemos que nos va a ayudar, sobre todo a que Magda casi no se ha visto, Magda casi está invisible, no para nosotros, y queremos, antes de que pasen sus hijas, Ana, Paola y Magda, por favor, que la conozcan. Buenas tardes. Antes que nada, Jorge, gracias por el espacio, gracias al museo por estar aquí, por darnos el espacio. Como dicen, en el caso de mi mamá no ha sido muy visto, no ha sido muy sonado. Me presento, soy María Magdalena García Jardón, mi hermana Paola García Jardón. Somos hijas de Magdalena Jardón Flores, era enfermera del hospital de la Clínica 25 de NIMSS. Y bueno, empezamos. El 2 de septiembre de 2013 fue como que el peor día de nuestra vida, la verdad. Todo comenzó en la mañana cuando mi hermana estaba, mi hermana y yo estábamos durmiendo. Mi mamá ese día iba a trabajar, yo iba en la tarde a la Facultad de Derecho, a CU, a la escuela, y mi hermana en ese momento estaba de vacaciones, también iba a la universidad. La chiquita también iba a la primaria, pero la que se tenía que parar primero e ir a su trabajo era mi mamá.
nosotras pues durmiendo, no supimos a qué hora salió, qué hizo, nada. Resulta que salió como a las 7, 7:15, nos comenta mi papá. Y mi papá le iba a acompañar a tomar un taxi, porque regularmente cuando se le hacía tarde para ir al trabajo, ya nada más tomaba un taxi. Y realmente de donde vivimos, donde tiene su casa, está muy cerca del hospital, como 20 minutos, 15 más o menos. Entonces iba a tomar un taxi, mi papá le dice que le acompaña, a mi mamá se le olvida algo, se regresa por él, mi papá se mete al baño y mi mamá sale corriendo, le dice, pues ya me voy. Él se le dice que lo espere para que la acompañe el taxi. Ella le dijo que no, que se le hacía tarde. Sale, dice mi papá que 5 minutos sale él atrás de ella y que cuando salió ya no había nada, no había nadie. Y así empezó todo nuestro día. Aproximadamente como a las 10 de la mañana más o menos, mi hermana me comenta que estaba sonando el celular de mi mamá, se quedó en la casa. Estaba sonando el celular y era una de sus compañeras de trabajo para preguntar si mi mamá, o por qué no había llegado. Mi papá llega como a mediodía y mi hermana le dice que estuvo sonando todo el día el celular, que pues pensó que era de su trabajo y que no quiso contestar. Él se comunica con su compañera, con la compañera de mi mamá, y ahí es cuando nos enteramos que mi mamá no había llegado a trabajar. Ya habían pasado 5 horas. 5 horas y pues nosotras creyendo que estaba trabajando. De ahí pues comenzó una búsqueda. Los hermanos de mi mamá, mi papá, empezaron a buscar a mi mamá, ahora sí que en todos lados, ¿no? En Capea, no sé, realmente regresamos, estuvimos en la casa y de lo que me acuerdo es que llegó mi papá, abrió la puerta del zaguán y yo pensé que venía mi mamá conmigo. En ese momento mi papá entra y lo primero que me dice es, llorando, fue perdón por no haber cuidado bien a su madre. O sea, ahí fue, no me dijo tal cual que había asesinado a mamá, pero con eso que me dijo fue, no sé, todo se derrumbó. Todo ese día estuvimos mal, ni cómo decirle a la niña, a la chiquita. Ese mismo día, la Fiscalía de Barrientos en Tlalnepantla, porque nos decían que había sido feminicidio. Y desde ahí, desde ese día, es un viacrucis con la Fiscalía, con los LMP, porque llega el caso aquí a Tlalnepantla y desde un principio que estuvo en homicidios, el primer ministerial se acercaba a la casa y pues tratando como que de ayudarte, pero pues realmente siempre te decía, o sea, vamos a ver las cámaras, vamos a ver el recorrido que pudo haber sido de la casa a donde encontraron a mi mamá. Pero para todo querían dinero, para todo te decían, pero pues esto genera costos, pero pues es que de la gasolina, pero esto, pero el otro, y querían dinero. Pasó, eso fue en homicidios, llegó a feminicidios, yo pensé que iban a ser, no sé, a lo mejor entenderte un poco más, porque yo me imaginé que las personas que de ahí te iban a entender más, te iban a querer ayudar, y no, fue totalmente lo contrario. Llegamos el primer día, tuvimos entrevista, llegué con 2 hermanos de mi papá, de mi mamá, perdón, una hermana y un hermano de él. Y desde el primer momento en que llegamos, recuerdo ver a una MP, mujer, que es lo peor de todo, que nos vio entrar y de arriba para abajo nos barría y se reía, literalmente se reía viéndote a la cara, burlándose. Realmente yo lo que les digo es que
Nadie quiere estar ahí, nadie va ahí por su propia voluntad, nadie quiere estar ahí. Si tenemos que estar ahí es porque lamentablemente falleció mi mamá, asesinaron a mi mamá y nosotras no lo pedimos, ni ella lo pidió, no tuvo por qué. Era una persona responsable, amable, solidaria, le gustaba ayudar a muchos. Siendo enfermera, el caso que recuerdo tal cual fue en Naucalpan. Ella estaba en un hospital en Naucalpan y se encontró a un niño con un ataque de oxígeno. Estaba muy mal el niño. Nos comentó que se acercó, que le preguntó si ya había desayunado. Ella iba a desayunar apenas, también no tenía, pues más no. Y prefirió, como el niño no había desayunado, prefirió darle su desayuno al niño. Así era ella, ayudando a las personas. Era muy humana. Quería comprarle también su tanque de oxígeno al niño. Y ya nada pudo hacer, ya no la dejaron hacer más. Siempre quería superarse. En el MP después, para todos los trámites que nos pedían en el IMSS, teníamos que estar yendo y después nos cambiaron al MP. Primero fue Daniel Vargas, se llama, y el MP nos pedía dinero para todo. Porque tienes que sacar copias del expediente o de la carpeta de investigación. Pues sí, pero necesito dinero. Que si no, o sea, te tardaban mucho. De ahí, en la Facultad de Derecho, un profesor nos empezó a ayudar. Empezó a notar que yo llegaba tarde y le decía que yo iba a Tlalnepantla a ver cómo seguía el caso de mi mamá. Me dijo que él me iba a ayudar, que a todas las negligencias que tenían en el MP me iba a ayudar. Y así fue como empezó un amparo contra la fiscalía. La fiscal muchas veces sí nos sentaba y no había nada. Decidí hacerlo del amparo, lo decidimos las dos, lo pensamos, porque realmente también no era nada fácil para nosotras. No solamente éramos nosotras, y sí, realmente teníamos miedo, porque no sabíamos ni de dónde venía, ni quién había sido, ni nada. Lo decidimos, empezamos con un amparo, y en cuanto la fiscal se enteró, después de 1000 veces que no nos había hecho caso, que ya no nos hablaba, que ya no nos contestaba las llamadas, me marca, estuvo muy insistente por WhatsApp, no le contesté, y me mandó un WhatsApp, me ponía: niña, necesito hablar contigo, pero hasta se sentía en el mensaje como ya era molesto, ¿no? Para ella, ya quería hablar conmigo. Le contesté por mensaje igual, le dije que necesitaba, y de ahí empezó a cambiar como que el tono, la forma, ¿no? No, princesa, es que necesito hablar contigo, porque para eso me habló el día que yo tenía una cita ya, pero el profesor se me dijo: no vamos a ir. Y lo que ella quería era agarrarme sola en la fiscalía, porque sabía que yo iba y que iba sola, y como ya estaba el amparo, quería hablar conmigo. Llegué y me dijo que necesitaba hablar conmigo, pero ella me decía: princesa. Y le dije que no podía, que el lunes. Fue todo muy cortante. El lunes llegué con mi profesor, entro primero a su oficina y tenía una sonrisa enorme, ¿no? Entra mi profesor atrás de mí y se le borró totalmente. Y ahí fue cuando empezó a decirme, o sea, de forma molesta, grosera, de todo, que de qué nos amparábamos. Y sí le contestamos que de las negligencias que tenía el MP. Habían pasado más de 2 años y cerca de donde dejaron el cuerpo de mi mamá había cámaras de vigilancia, pero nadie las pidió. Ella y yo estábamos cegadas, con la mente en blanco, nunca hicimos nada, y creo que fue tarde para actuar. Y ahora me arrepiento de eso y me da mucho coraje conmigo misma. Pero bueno, lo que fue. Mamá siempre decía: las cosas pasan por algo. Y ya, hasta ahorita ha sido un ir y venir con la fiscalía. Ellos han cambiado MP como 6 veces más o menos. Nadie nos sabe dar respuesta, nadie hizo nada. Hasta ahorita pues el amparo, obviamente nos están queriendo hacer que lo quitemos, que porque eso genera gastos.
Y aparte de gastos, obviamente para ellos, para el MP que está ahí, y aparte de gastos que nos retrasa, porque tiene que estar haciendo los escritos para contestar el amparo, muchas cosas. Nos topamos con el MP también, con acoso igual. Llegas ahí, estás dando tu entrevista y le vale, llegan los ministeriales y parece un juego. Llegan ellos y, ay, qué onda, y jijiji, jajaja, todos son risas ahí, todo risas. Y el MP preguntándote, ¿y tienes novio? Todavía. Aparte de que tú vas con tu dolor y todo, ellos burlándose en tu cara. Así han sido las cosas. Va para 5 años. Justamente hoy son 4 años, 9 meses. Fue un 2, hoy es 2. Y los días 2 nos tiran mucho. Y realmente también lo que más nos duele es mi hermana. Va a cumplir los 11 años este año. Pero realmente estuvo muy mal en un tiempo. Tuvimos problemas, muchos. Y ella llegó a tal grado de decirte que se quería morir. Que por qué le pasaba eso a ella, que por qué su mamá, que por qué Dios no la quería, que por qué su mamá la había abandonado. ¿Cómo le explicas que no fue porque mamá haya querido irse, sino que no la arrebataron, que la mataron? Hasta la fecha, hermana, es una niña muy inteligente, muy fuerte. Y como lo decimos, es nuestra hija. Porque si las dos nos convertimos en serían madres. Es nuestra fuerza, es nuestro valor. Y aquí seguimos por ella. Y obviamente una por la otra. Gracias. Buenas tardes. Pues realmente qué mala suerte que justamente hoy vengo sin palabras, como lo dijo mi hermana. Pues sí es difícil olvidar todo esto. Siempre que caen estas fechas, justamente el día 2 siempre es un día difícil para las dos. Ya se los comento por qué. Realmente ella ya dijo todo, pero pues yo sí quisiera hacer como una invitación a todos, sin excepciones. Es muy feo que entre mujeres nos ataquemos, que no nos cuidemos, incluso también que pues haya mujeres que viven violencia, que les aconsejan, les dan miles de opciones de déjalo. Y pues eso, más que nada, que hagamos conciencia, que nos protejamos más, que ahorita la situación está muy crítica, muchísimo. Y pues sí, en este caso fue mi mamá la que desgraciadamente nos arrebataron. Es, como dijo mi hermana, es lo peor del mundo, quizá para personas en este caso de nuestra edad, porque como luego lo comentamos, incluso con más conocidas del mismo grupo de Voces de la Ausencia, no nada más es, ay, mataron a su mamá, se las arrebataron, no, prácticamente es, pues matan a toda la familia completa, porque yo he pensado que siempre la mamá es como el pilar de la casa, siempre es la que está, que hay que hacer esto, hay que hacer el otro. En mi caso, mi mamá siempre fue la que más nos apoyó, la que más nos cuidó, la que más siempre estuvo al pendiente de todo lo que hacíamos las tres. Y es muy duro seguir viviendo cada día que pasa. Como lo comentó, tenemos una hermana, ahorita ya tiene 10 años, va a cumplir 11 años. Es muy duro levantarse sabiendo que no está pues, tu mamá, ¿no? Pero pues lo tiene que hacer, o sea, lo tenemos que hacer forzosamente porque pues, atrás de nosotras viene ella. Entonces no podemos desmoronarnos, no podemos darle esto como, ay,
bueno, sí, X, ya tenemos que ver por ella y eso es lo más doloroso. Que como quiera, yo comentando con mi hermana en ocasiones, ¿te acuerdas que teníamos tal edad y mi mamá iba por nosotras, nos ayudaba, etcétera? Muchos recuerdos bonitos, ¿no? Y volteo a ver a mi hermana, la más pequeña. Más aparte del dolor que me causa no tener a mi madre, es por ella, porque realmente me da miedo que llegue mañana estén mal los pasos, de que todo esto que ha pasado con mi mamá, vaya, le ha afectado muchísimo, a tal grado que no podía quedarse sola en la escuela, porque como lo comentó ese día que nos arrebataron a mi mamá, ella fue a la escuela y ella pensaba, o sea, ya su pensamiento era de, no, ya no quiero ir a la escuela, no se separen de mí porque seguramente cuando regrese a la casa ya ninguno de ustedes va a estar conmigo. Entonces, pues eso es lo más duro que nos ha tocado vivir y pues simplemente eso, o sea, una invitación a que hagamos más conciencia, que no dejemos de lado esto. Y otra cosa, si tienen a una persona, que conozcan a alguien que tiene problemas en ese aspecto de la violencia, no la ignoren, apóyenla mucho. Porque, como también lo comentábamos, no es nada más así como de, ok, sí, ya quiero apoyar, me interesa mucho este tema, no es posible que esto siga así. Y como dice, nada más creen que con apoyar, que en las redes sociales compartir una noticia de feminicidio, creen que con eso ya hicieron mucho y realmente no. Esto es una lucha incansable y pues esa es la invitación nada más. Muchas gracias por la atención y muchas gracias por el espacio. Gracias. Bien, se van las palabras, ¿no? Bueno, quiero invitar a Jacobo con nosotros a que suba y nos cuente su historia. Ponemos una silla. No, estoy bien así. Permítanme un momento, es que quiero ponerles unas fotografías. Permíteme. Ese se quería poner en YouTube, ¿no? Frida Guerrera Villalbazo por crear un grupo Voces de la Ausencia en WhatsApp. Yo al principio pues me horroricé, estaba yo todavía bajo el efecto del trancazo, aún sigo todavía mareado, no he puesto los pies sobre la tierra. Y Frida Guerrero Villalbazo crea el grupo de Voces en la Ausencia, donde integran mujeres, hombres, mamás, hijas, tías, tíos, luchando por la justicia, una justicia que tarde o temprano se hará escuchar mucho más. Yo escribí unos textos, escribí
unos textos de 15 cuartillas. Yo creo que nadie va a querer escuchar 15 cuartillas, yo tampoco. Mi mamá cuelga el pico cada vez que yo empiezo a escribir. Y también ella hizo un cartel, yo lo posté, como dice la hermana de Magda, ¿sí? Paola, dice, pues sí, a la gente hasta le molesta que lo etiqueten uno en ese tipo de, pues, espantos que son los feminicidios de las mujeres. Y pues él, pues lo único que tenía que haber hecho este pelado bailón, pues era nada más desetiquetarse. Lo que sí yo le dije que pues si lo había regañado su mamá, que porque pues por haber de cartón con los oficios en promoción, fontanero honrado, jamás carero a domicilio, o albañil, platicador, repara grietas por sismos, casas que se comen como olas, las aceras para instalar cocheras con automóviles aún por pagar, departamentos que sacan la lengua con las toallas colgando de las ventanas. Al otro lado dice que otro México, el de la Sierra Nororiental del estado de Puebla, Zacapuaxtla, casas grandes, de grandes alerones de teja, originales y de sabiduría, como lo llamó el antropólogo José Ángel Campos en su artículo La arquitectura vernácula en México. Sombras de tejado, una vida que sucede acá o acullá, una vida entre plácida y emergente, o tensa y plácida. Porque antes se decía, eso es de allá, eso ocurre en la provincia, la ciudad allá ni quien te voltea a ver. Lo cierto es que Ciudad de México, capital de las migraciones, esporas que lanzó al centro la rosa de los vientos, República Mexicana, se comportan a la altura de las circunstancias frente a los desastres nacionales, así como en las comunidades indígenas, una solidaridad primigenia que revuelve el relleno de mierda oficialista oficialista de las instituciones públicas, la fraternidad cultivada en ciudad y que perpetúa así cada inmigrante, cada generación heredera de la empatía generalizada en México. Lo cierto, otra certeza es que bajo las capas de la nata espesa del smog, para llorar como si se estuviera frente a una cebolla, o sobre la plancha idílica de la provincia, del costumbrismo, del paisaje planidero, donde se pica la cebolla con un cerillo entre los dientes, el feminicidio nos llegó requete fuerte y nos desdibujó a todos la incrédula noción de una territorialidad en paz, una muerte intencionada, expansiva de bebas, niñas, adolescentes y mujeres, el exterminio de las niñas y librando la infancia o la adolescencia, las que llegaron a no sé qué edad de mujeres. Así lo creía mi hermana Patricia Mora Herrera, a quien le tocó nacer en provincia en 1974 en Zacapuaxtla, un 7 de febrero, mes del azacuario, y día y mes también del escritor Marco Antonio Montes de Oca, quien nos dejó anunciado que llegaría el día en que la esperanza zigzaguea. Hace 25 años y estamos en la sala Patsy, así yo la llamaba, y Jackie, ella a mí, y su servilleta leemos La Jornada. De repente ella ya se indigna y ella ya habla en alto que no es posible tanto odio a las mujeres sobre los atroces feminicidios en Ciudad Juárez. Qué impunidad la que vuelve a caer sobre el asesinato de cada maquilera, y ella ya llora, aunque mi hermana se dejaba escapar a la ensoñación, como en su más tierna infancia, famosa por la muñeca Comiditas, que por cierto nunca llegó, así también por el pelón y bandido Carlos Salinas de Gortari, el que le mueve la cuna a todos los niños y niñas presidenciales del PRIAN-RD, y también independientes del partido, en él, el Tratado de Libre Comercio, cuando cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio es cuando se desatan los feminicidios en Ciudad Juárez. El día de la neoliberación de la economía en México, el padre de Emilianito, su hijito, a quien le gusta tatuar a su señora, esta Lupica Paleta, creo, ¿verdad? Según los mandamientos misóginos de la secta Nexium, que trata a las mujeres literalmente como vil carne de cañón, como una onda en el agua a la cual le sucede concéntricamente
otras, Patricia Amor Herrera y yo echamos a aguas de la imaginación la piedra filosofal de la eterna armonía, pero más temprano que tarde nos habría de alcanzar en el estado de Puebla la marea alta feminicida. Rostro no estragado el de mi hermana, crédulo y enérgico a la luz, suave y puro en las sombras, la piel licor de miel oscura, el cabello al viento sin ninguna de las señales canosas que lanza la proximidad de la vejez. Sí, negra caballera de una hipocampo a galope, y bella. Patricia y yo no ignorábamos que la violencia feminicida no estaba lejos, no. Lo que ella y yo no sabíamos era lo cerca que estaba de nosotros. Nos resoplaba mucho que el aire las componen y así, bueno. Jamás mirar ni feo, ni de reojo, ni con ojos aburridos, porque ni se nos ocurría ver a ninguna persona sobre nuestro hombro. Sí es santificado en mi familia el derecho y la obligación del respeto hacia los demás. Sin embargo, la engañosa buena suerte, esa moneda echada al aire de a nosotros no nos puede suceder nada. Una vida dictada por mis imbéciles tíos de la casa de mi hermana. El feminicidio ocurrió a 30 metros de la base de la policía estatal y a 80 metros frente a su casa de mi hermana. Mientras uno de ellos prepara el café legal, aquel prende su cigarrito faro frente a la televisión o recuerda cómo le rechuleó ese culote a la jovencita de preparatoria. El médico legista un vestido fresco patrullero 777. Miren, jefes, los policías somos también, pues, lo que se dice humanos, y también, pues, entiéndanos, porque si no, pues, ¿cómo? Una presidenta del DIF, dipsómana igual que Calderón, Felipe Calderón Hinojosa, Márgara Lobato Toral, quien se presenta a intimidarme en medio del velorio de mi hermana, un velorio, el velorio del cuerpo presente, se nombraba perito, me lanzó a la calle, ve a investigar el lugar, a investigar donde dices que estaba el domero, no seas pendejo, mira, quien te haya dicho seguro es vieja, porque las viejas esas de Totoltepec son muy chismosas, puras argüenderas, pura llamarada de petate, mitoteras, sí, ¿no? Pues ve tú con quien quieras de esas viejas y escóndanse en un coche particular y espíenlo ya en la nochecita para que lo saluden. Luego un boleto de Sánchez, el presidente del tribunal, que le dijo a Bagatela Bermúdez, ya deje de obstaculizar las diligencias. En la mesa de reunión, cuando nos dijeron eso, en la que aparecen cuestiones menores, en las que la MP adjunta, o sea, habían varias personas en la reunión de la última vez cuando los mandaron a ver a Guillermo Morales, el secretario adjunto del presidente del tribunal, Héctor Sánchez Sánchez. Estaba María del Rayo Álvarez Ramos, que mintiera quemarropa. ¿No dices que tú harías cualquier cosa por tu hermanita? Luego otra mujer, María Alejandra Jiménez Ramos, que es Jiménez Moreno, que escribe una minuta a firmar en la que aparecen cuestiones menores y no esto que nos están mandando otra vez. Es decir, nos revictimizan nuevamente las instituciones. Y las instituciones, una a otra, tanto el Tribunal de Justicia como Fiscalía General del Estado de Puebla. Entonces echan una bolita, pero no sé si es una bolita en la que yo quieren que crea que no hay un acuerdo coyuntural, es decir, no se ponen de acuerdo, o le intentan echar la culpa al fiscal de que se maneja de manera de criterio, el juez del control, Bagatela, que ahorita les voy a hablar de él, se maneja a criterio personal, son los que procuran la justicia en el Estado de Puebla. Yo creo que acá muchas mujeres de ustedes, voces de la ausencia, sabrán cuántos funcionarios corruptos nos están representando. México, por último, México se mueve adolorido muriendo y amanece o anochece en una desmesurada odisea. En ella mi madre, una muñeca rota por el feminicidio de la hija, desciende la momentánea blandura del colchón y se levanta para destejer, Penélope, el horror y la tragedia de aquel viernes 10 de noviembre, 6:20, Estado de Puebla. Allí
allí, en esa misma localidad, vivió Misael Núñez Acosta. Es un líder magisterial de la disidencia magisterial y del sector popular en la Ciudad de México, que fue ultimado durante el cacicazgo del Bester Gordillo. Imagínense nada más. Entonces cada uno de los 5 hermanos envolvemos no a mi hermana, sino al relleno de mierda de las instituciones públicas, en la osquedad del petate. Una vida que hace y deshace aquí y acullá, una vida entre plácida y emergente en las manos, o tensa y plácida en un chasquido, sentados a los que les cuelgan letreros de cartón con los oficios de promoción, casas devoradas de banquetas y sus cocheras con la deuda del coche, departamentos que nos sacan la lengua a través de las toallas colgando de las ventanas, sin saber que cartelistas ganadores de la primera Bienal Internacional del Cartel, Irving Romero Carreño, Damián Kwaszkiewicz y Daniela Díaz, que está aquí con nosotros, en torno a los 43 de Ayotzinapa, se suben a la causa de mi hermana y la vuelven exigencia visual, como en la Revolución Francesa, con la muerte de Marat. No sé si recuerdan el cuadro, cómo vuelve, cómo es la semántica o es la mántica de todo, del cuerpo de la mujer hecho una. Pues nuevamente gracias a Jacobo, memoria de Patricia. Perdóneme por estar colgando el pico, porque sí está muy soporífero mi texto, ¿verdad? Ya unos estaban durmiendo y una dormida allí, el señor que estaba durmiendo. Acompañe aquí al estrado, bienvenida Irina. ¿Me gustaría pasar con nosotros? Muchas gracias. Quédate. Quédate ahí, no te preocupes. Eres el alumno regañado. Aquí. Si algún día quieren una clase de derechos humanos, no contraten a la comisión, pregúntenle a Irene. En verdad. Bienvenido. Luego saludamos. Buenas tardes a todas y todos. Soy Linnea Buendía Cortés. Me he quedado muy sorprendida con el mensaje que nos trajo Jacobo Mora. Los feminicidios existen. Así es. Y desgraciadamente a nosotras y nosotros nos tocó vivir esa parte. Enterrar él a su hermana, yo a mi hija, a su madre, a su mamá. Es muy lamentable enfrentarnos a un Estado fallido. A un Estado fallido porque no le ha dado la seguridad a ninguna mujer, de ninguna edad. Desgraciadamente, estamos viviendo una emergencia nacional. Pero nos damos cuenta que la sociedad, que es la única que podría ayudarnos a superar esa parte que estamos viviendo y poder acabar con todos esos feminicidios, esos asesinatos de mujeres, niñas y mujeres de la tercera edad, de cualquier edad, lo ha normalizado. El Estado nos damos cuenta que es un Estado fallido porque en cuestión de prevenir, de investigar, de sancionar y de erradicar todo lo que las mujeres estamos viviendo y que es una situación grave,
Sabemos que no contamos con el Estado, porque a 8 años de que mi hija fue asesinada, todavía no hay una sentencia. Tuvimos que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que el Estado fue el que nos obligó por no haber hecho una investigación como tendría que haberla hecho, ya que hay protocolos nacionales, internacionales, locales y regionales, pero para la autoridad no hay nada que valga. Esos protocolos la autoridad ni siquiera los toma en cuenta, como hizo el gobernador del estado, Mazo, Alfredo de Mazo. Ayudarnos a hacer visible, a que se visibilice realmente ese contexto de violencia y esa emergencia nacional que estamos viviendo y que es una situación muy grave. Eso es lo que les puedo decir, y que necesitamos el apoyo de todas y de todos. Muchas gracias. Justicia y justicia. Justicia y justicia. Justicia, 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 justicia. Bueno, muchas gracias a los 4. Frida, por supuesto, por ayudarnos a que esto también sea visible. Nos quedan unos minutos. Me gustaría, si alguno de ustedes tiene algún comentario, algo que reflexionar en torno a lo que acaban de escuchar. Adelante, ¿tienes micro? No, ¿verdad? ¿Tienes micro por ahí, chicos? ¿Alguien por ahí se quedó? ¿Quién anda? Es que me gustaría... ¿Ahí anda otro? No se quedó. ¿Sí? No. Es que debe de haber 2. Por favor, ¿me ayudan? Ok, déjense mañana, por favor. Muchas gracias. Y yo les agradezco enormemente a todos por estar aquí, por compartir sus experiencias. De verdad que es muy importante tener toda esta información y bueno, poder transmitirla desde cualquier instancia, desde cualquier trinchera. Y bueno, va mi abrazo solidario para todos. Yo no me dormí con la lectura de Jacobo, al contrario, muchas gracias de verdad a las hijas de Magda. Comparto toda esa rabia, toda esa impotencia de estar frente a autoridades que no nos hacen caso. A mí me ha tocado en alguna ocasión acompañar a mujeres víctimas de violencia y sí es muy triste y da mucho coraje ver que las autoridades se rían, que se burlen o que digan ustedes como chiquitas, como chavitas, ¿qué van a lograr? O qué van a lograr con sus abogaditos, o simplemente que digan no tenemos tiempo, se cayó el sistema, necesitamos dinero y todo lo que ustedes nos han narrado. Entonces toda esa rabia, toda esa impotencia la comparto. Entiendo su dolor, aunque yo sé que nada de lo que se les diga lo va a minorar, pero créanme que sí es muy importante toda esta información. Yo en algún momento pensaba, como decía, no, como no, esto no nos puede pasar, es algo que sucede de manera eventual y ahora cada vez lo vivimos más cerca y sí es muy preocupante pensar que puede sucederle a nuestras hermanas, a nuestras que esté pasando por esta situación, que lo diga, que no se queden calladas, que lo estamos diciendo. Yo se los digo constantemente a los alumnos, siempre es así, fíjense por dónde van, ya no es que los papás nos quieran controlar por decirnos dónde estás, es prevenir, es saber dónde los podemos buscar cuando llega a suceder algo así. Entonces, muchas gracias nuevamente y de verdad mi abrazo solidario para todos. Gracias. ¿Alguien más que te gustaría comentar algo? Bueno, ¿qué más se puede decir, no? Al final del día, yo llego a un momento en que está uno impuesto a este tipo de conferencias o de pláticas que hablan algo y pues uno aplaude. De repente sí vi reacción que te quedas, aplaudo, no aplaudo, ¿qué digo? Al final del día, como dice la maestra,
yo no tengo esa situación, no entiendo por lo que ustedes están pasando, pero aún así sí te cambian. O sea, ahorita en cuanto todos estuvieron hablando sobre los diferentes casos que desgraciadamente tienen dentro de su vida, pues vuela la cabeza hacia mi esposa, hacia las mujeres de mi vida, o sea, mi mamá, amistades y todo. Entonces sí tiene uno como muy planteada la idea de yo salgo de casa, escuela, trabajo, lo que sea, y da uno por hecho que regresando ahí van a estar. Es un llamado a valorar esa parte, cuidarnos mucho. Felicito a cada uno de ustedes por tener ese valor, ese coraje de pese a esa situación, manifestarlo y enseñarnos que no solamente hay maneras de cuidarse, sino enseñarnos que tenemos que pelear por los nuestros. Gracias, hijo, yo soy bien duro, pero sí me conmovieron, creo se nota, les agradezco mucho, en serio. Gracias a ti. Ok, y bajamos los armaletos para ahí, chequen ese en otro micro, por aquí está. Pero para que haya otro micro, por si alguien lo quiere. ¿Aquí? Bueno, digamos, adelante. En primera, buenas tardes. Yo quisiera hacer hincapié tal vez de admiración. Es decir, se necesita coraje para estar ahí parado y creo que es de admirar la labor que están haciendo de compartir. En primera, quisiera retomar lo que dijo algún compañero de aquí, el hecho de que, no, es decir, desde algo se inicia. Y también el hecho de toda esta violencia, creo que empieza no solo desde que la normalizan los hombres, es decir, también las mujeres en parte nos echamos algo. Es horrible, tal vez en la parte hasta de vivir el hecho de tener miedo de que mi mamá vaya a trabajar y que no regrese. O el hecho de que yo salga a la calle como mujer, no ha habido ni un solo día en el que yo no reciba un acoso de ir caminando en la calle. Y eso es parte de esto. Entonces creo que también podríamos hacer el hecho de hincapié de enseñar que no hagan esto. Es decir, tal vez tú como hombre, tú como mujer, por favor, no lo hagas. Es decir, iniciando con esta parte, por favor, no empieces tal vez hasta con el acoso en la calle. Es decir, y también esto de las fallas en el sistema, es decir, es increíble cómo el Estado no lo hace. Y no solamente en esta parte, en las desapariciones forzadas, en todo esto. Solamente me gustaría pues felicitarlas, es mucho la admiración. Y en parte a tu discurso se me hizo, no sé, rescataste hasta muchas cosas mexicanas. Sinceramente me gustó, sí fue largo, pero me gustó. Te digo que mi mamá no me gustaba que dijera la palabra pedorro. No, Real Academia de la Lengua Española. Y pues muchas felicidades, mucha enseñanza. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Algo? Yo tengo dos preguntas. En ambos casos me queda claro que uno se fue en Puebla y el otro en el Estado de México. Las preguntas van encaminadas justamente a esta impartición de justicia o este acceso que han tenido o que no han tenido. Primero, ¿en dónde queda la parte de la Comisión Especial de Atención a Víctimas? Y si se han acercado al comisionado presidente o si el comisionado presidente se ha acercado a ustedes específicamente estos dos casos. Y también si han tenido alguna vinculación con algunas organizaciones sociales para una declaratoria de ABG en cualquiera de los dos territorios y cuáles han sido justamente estas organizaciones que hacen este acompañamiento con ustedes y si están pendientes de estas declaratorias. El ABG es la alerta de violencia de género, ¿cierto? Perdón. Déjenme les paso. ¿Me pasa el micrófono? Si quieren. ¿Qué? Gracias. Bueno, en nuestro caso, apenas el sábado pasado nos reunimos con la Comisión de Víctimas, de Atención a Víctimas. No habíamos estado con ellos. Realmente tampoco de parte de la Fiscalía nos habían dado la atención psicológica que requerimos o que igual mi hermana nos requiere. Estuvimos ahí, pero ya no dieron su informe y de ahí pues se perdió todo. Apenas te digo, comentamos, estamos
la tuvimos tal cual. Y pues realmente el apoyo que hemos tenido y demás ha sido como no es organización, pero realmente con el trabajo de ella, pues es como hemos estado publicando el caso y cómo ha salido a la luz. Gracias. Bueno, pues al Centro de Atención a Víctimas del Delito en Zacapuazla llegó una señora pues, muy mexicana con el cabello rubio. Así son las mexicanas en México. Y me dijo, ¿va a querer usted la atención? Porque la atención nos la daban en la casa. O sea, nosotros no teníamos que ir al centro de atención. Iban a la casa. Se me hizo muy extraño y se lo comenté a Frida. De hecho, todos deberían, así como todos tienen que tener derecho al agua, a la vivienda digna, a la alimentación 3 veces al día por lo menos, pues también las víctimas que las visiten hasta su casa, ¿no? Pero la mexicana con el cabello rubio me dijo, es que el fiscal quiere que lo tengamos a usted controladito. Entonces, otra vez, esta ola, ¿no? este ciclo revolvente de revictimización. O sea, yo no quisiera sentarme a llorar acá, pero lo cierto es que yo, como dijo Paola al principio, es un viacrucis, o como el performance en Anáhuac, en Puebla, sostengamos las cruces. Cánsense tantito para que tengan una idea de un ratito de qué es aguantar toda esta pasión desgarradora, ¿no? O que te trizó la vida. Entonces yo no tuve ningún grupo, yo iba como Dios me daba a entender. Sí hubo marchas en Zacapuazla, hubo marchas en Teciutlán, hubo marchas en Puebla. El doctor Morales, por ejemplo, que es dar 2 materias en la Universidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en medicina, salió con sus estudiantes. Otros maestros, porque mi hermana pertenecía al magisterio, ese magisterio con esa campaña de desprestigio hecha por el gobierno de México, salieron también a decir a mi hermana, ¿qué va a pasar con su pensión? Con la pensión por los 10 años. Ella regresaba de una comisión con oficio firmado, porque fue a tomar un curso a otro lugar muy lejos de su centro de trabajo. Eso mismo es lo que han peleado muchos maestros que tienen que tomar los cursos muy lejos de sus escuelas. Y aparte, con la reforma educativa, que no tiene nada de educativa, sino solo administrativa, los maestros van a tener que pagar sus cursos. O sea, imagínense nada más. Entonces, allá en Zacapuazla hubo marcha, sí, y algunas mujeres oportunistas, algunas, quisieron limpiarle la cara, limpiarle el maquillaje a esta Márgara Lobato Toral. Hoy están inaugurando un monumento de mi hermana en Zacapuazla. A nosotros no nos invitaron. ¿Saben cuánto cobran esas mujeres de Zacapuazla? 5,000 pesos. Van y se sientan en un restaurante y empiezan a pedir tayoyos con cecina, porque pues ellas son así, son mujeres que creen que eso es lo nice, lo nice, lo fresa, mujer de vanguardia, no sé qué será, pero es muy rico comer tayoyos con cecina independientemente. Pero aún así ellas empiezan a usufructuar, esa es la palabra. Sí, ¿verdad? Empiezan a lucrar, como dice Jorge, con toda la desgracia. El único acompañamiento que hemos tenido es en la buena de Dios, algunos amigos, que considero hoy mis amigos, de verdad. Pero aparte, para que lo libere, para que me pueda dar la paja y el lodo para poder edificar la justicia de mi hermana, poderla levantarla sobre el lodo, poderla construirla y lanzarla hacia el aire para que todo el mundo vea. Se hizo justicia en el caso de mi hermana Patricia. A las víctimas colaterales se les trató con tacto humano. Esto es falso. Ahí está el caso de Dinea Buendía. ¿Cuántas veces no la llegué a ver llorar, indignado, por el caso de su hija María Lima? El caso de la enfermera. Sale de su trabajo. Era una mujer generosa, una mujer extraordinaria. A mí me parte la madre, con todo respeto,
Están escuchando y escuchando y escuchando 1001 feminicidios como si no pasara nada. Acá te meten en México a la cárcel por deber algo en el banco. Pero matas a una mujer, ¿y qué eres? Vuelven a decir esa frase otra vez, machista y misógina. Por cada hombre le tocan 7 mujeres. ¿Cuántas tendrá que asesinar entonces también? Y aquí todas, casi que es candidato a presidente municipal de Zacapuazo, estaba con un grupo de jóvenes y uno de ellos me puso un cuchillo en el cuello y me cortó. Eso fue en la preparatoria. Y la segunda me reventaron, me estrangularon hasta que se rompió el cartílago de mi garganta. ¿Cómo se llama esto? Bueno, a veces yo digo pescuezo, pero sí. Bueno, acá la tráquea o sí, la tiroides, como dice. Fue como ya pasó los años y creo que prescriben. Pues esta es la tercera vez, las 2 primeras veces que lo sugerí en los medios. Esta es la tercera vez y va a quedar grabada por la mano extraordinaria de Daniel, que está aquí. Entonces yo creo que José Armando Sánchez pues, se va a enterar, ¿no?, de lo que pasó, ¿no? Lo que sí es que de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un amigo que trabaja con gente, con hombres y mujeres con SIDA, no se dice así, ¿verdad? Con VIH, ajá. Sí, pero no es correcto decir que tienen, o sea, diagnosticados con VIH, gracias. Él me puso en contacto con la comisión y me llamaron por teléfono. La de Puebla es un parapeto, es un espejismo, es un lugar, es una puerta como la que cantan los Tigres del Norte, están cerradas con 3. Es que nos ponen candados para que nos cansemos al abrirlos y desistamos en la lucha. Precisamente por eso me decía alguien del equipo de Aristegui que no se hizo. Pues ¿sabes qué? Se llama CAO. ¿Cómo qué? CAO Pío V. Pero es el Papa, ese no. Es que bueno, así se parece. CAO, algo así. Y me dijo, pon tu denuncia de derechos humanos y la traes y ya con eso podemos estar en los medios. Hay otras cosas de verdad. Antes de que mis derechos, están los de mi hermano, están los de nuestras mujeres. De veras que nos pasan por encima como tractores o planchas y seguimos avanzando como Dios nos da a entender. De verdad. O sea, hay una psicóloga que me dice, Jacobo, dibuja a tu hermana. Bueno, la dibujo. Escribe a tu hermana, le decía Irinea hace rato. Estoy escribiendo mucho, hasta describo, me está dando mucho por describir la gesticulación de las personas. No sé por qué. Y ahí me quedo nada más, la puro superficial, entre comillas, ya me dirá Pablo Granados, que sabe de veras de escritura, mi amigo. ¿Qué sentido tiene eso de estar describiendo los rostros, ¿no? Y pues eso, ¿no? O sea, continuar avanzando hasta donde tengamos que llegar, porque esto es hasta que se acaba, ¿no? Bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más? Bueno, Frida, ¿te gustaría darnos un comentario? Gracias, Jorge, y gracias, Irinea. Bueno, es que digo, tener a Irinea, todas nos importan, pero Irinea es la que nos enseñó, la que nos dijo solita, vénganse por acá, y entonces empezamos a tomarnos de la mano de Irinea. Yo no quiero hablar mucho porque hasta el 30 es cuando a mí me toca, y ya daré comentarios, pero no sé, Jorge, si tú quieres invitar a quienes nos acompañan además escuchando. Sí. Para nosotros es importante que estén, sobre todo ustedes, escuchando, conociendo, abrazando. El dolor no es fácil porque es más padre estar así. Es más bonito estar todo el tiempo acá dando un mensaje de desconfirmación y de que no existes, de que lo que estás diciendo a mí no me importa.
porque yo estoy alejada de eso. Pero también para nosotros que acompañen, esta no es una ONG, estamos próximos a hacer una AC como Voces contra la violencia y el feminicidio. Este es Voces de la Ausencia. Son mujeres que hemos acompañado, que nos costó trabajo, hombres, mujeres, hijas, hijos, tías, sobrinas, cuñadas, hermanas, que nos hemos tomado de la mano y que algunas se han soltado, porque así debe de ser, pero que nosotras seguimos y además seguimos abrazando a más voces de la ausencia. Por favor, nos pueden acompañar acá arriba. Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima Marina Quintana Gutiérrez, asesinada el 5 de febrero del 2015, por favor. Magdalena Sánchez Velarde, mamá de Fernanda, asesinada el 4 de enero del 2014. Lidia Florencio, por favor, madre de Diana Velázquez, asesinada el 2 de julio del 2017. Sacristán Mozo Rendón, madre de Karen y Eric Alvarado Mozo, asesinados el 4 de agosto del 2016 en el Estado de México también. Wendy Vázquez, madre de Luz Adriana Castillo Vázquez, asesinada, desaparecida el 31 de marzo y encontrada asesinada el 7 de abril por las autoridades. La madre, la familia de ella no supo de su cuerpo, de hallazgo hasta el 27 de abril. Ellas son algunas de las voces de la ausencia y nos falta Clara. Clara Yáñez, madre de Carla Marisol, una médico partero que fue asesinada el 1 de abril del 2016 y que hasta la fecha ni siquiera hay sospechosos. Son algunas de las voces de la ausencia. Y pues el próximo sábado nos va a acompañar Wendy y, ¿no es cierto?, 9 de junio, ¿a quién nos toca? Sacrisanta y Dulce. Dulce la van a conocer por medio del video y está en Durango. Y son algunas, nada más algunas de estas muchas mujeres que necesitan ser escuchadas. Muchas gracias Jorge. Como siempre, y este espacio me ha abierto el Museo Memoria y Tolerancia hace algunos años ya, y lo único que puedo hacer es mi deber social. Me siento comprometido. En la escuela me enseñaron que hay que regresar cosas a la sociedad. Yo estudié en la UNAM, me pagaron la universidad la sociedad y yo le tengo que devolver parte de lo que hizo conmigo la sociedad. Yo no he sufrido de esto personalmente, no de un feminicidio cerca de mi familia. Sin embargo, tengo una pareja, tengo un hijo, está su mamá, está mi mamá, mi hermana, mis tías, nuestras mujeres, las mujeres, mis vecinas, y yo me doy cuenta como varón que hay que reconocer en el otro lado un ser humano siempre. Tenía razón Jacobo en el tema de la diversidad también, ¿no? Reconocer del otro lado siempre que hay un ser humano que le duele, que hay cosas que nos duelen a todos. Y yo agradezco siempre la valentía porque nos enseñan a ser empáticos con el dolor y a decirle a los otros que no es normal, que no está bien, que donde crecemos o en los lugares que crecemos no podemos adueñarnos de cuerpos que no son nuestros y que debemos de aprender a convivir como seres humanos más que como un tema de dominio de género en contra de otro género o de dominación, insisto, sobre todo binaria o patriarcal en contra de otro género. Les agradezco mucho a todos, como siempre, les abrazaré siempre, el espacio es de ustedes, no es mi espacio, es el de la sociedad y hay que hacer esto para que, creo que hoy muchos de los que quizá no conocían, seguramente muchos sabían del tema, sigamos replicando, es nuestro deber como sociedad seguir replicando a los demás y que cuando escuchemos algo en contra de una mujer que no tenga nada que ver o en contra de personas de la diversidad, nos detengamos a decirle al otro que piense 2 veces lo que está diciendo y que reflexione a sí mismo si ese asunto tiene que ver con algo que aprendió o que lo puede modificar. En algún otro momento hemos hablado de que la conducta no se hereda, se aprende, y si aprendimos a violentar, me parece que en algún momento dado podemos aprender a reflexionar. Y pues bueno, muchas gracias
tengan buen sábado, lleguen con bien a su casa y pues aquí están, regálenles un abrazo.